Hoy tenemos con nosotros a un matrimonio que nos va a contar muchas cosas y que estamos deseando aprender. Vienen de Málaga y son Maui y José Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola. Buenas tardes. Encantados. Bueno, sé que tenéis muchas cosas que contarnos, pero primero me gustaría saber un poco quiénes sois, desde cuándo os conocéis, de cuántos años lleváis de casados, no sé, cotilleos estos que nos gustan a todos saber antes de empezar cosas serias. Fenomenal. Bueno, pues llevamos 28 años casados y estuvimos 4 años de novio. Tenemos 2 hijos, Gonzalo que tiene 27 años y Jorge que tiene 18. Y bueno, pues siempre decimos que estuvimos los 10 primeros años de matrimonio destruyendo y luego ya pues cuando nuestra madre en su infinita misericordia nos rescata, pues ya los siguientes años construyendo, ¿no? Hay un antes y un después, ¿no? Hay un antes de la fecha. Claro. Sí. ¿Y dónde os conocisteis? Bueno, nos conocimos en Málaga. Yo de Madrid, chico de Madrid que veranea en Málaga y conoce en Málaga en un verano, ¿no? Pues conoce una chica preciosa de la que se enamora perdidamente, así tal como te lo digo. ¿Cómo fue que me enamoré de ella? Ella apareció en el lugar donde nosotros veraneábamos y yo cuando la vi entrar, bueno, me quedé pasmado, ya nada más verla entrar me entré en shock. Pero era por la noche y mis padres, y había quedado con mis padres a cenar en el apartamento donde veraneábamos. En aquella época no había móviles, así que como había quedado con ellos, pues me tuve que ir a cenar después de conocerla, lo cual fue un dolor horrible, abandonar la escena, ¿no? en ese momento. Pero fíjate cómo fue la cosa que, bueno, yo tenía una agilidad en aquella época fenomenal. Pues por primera y única vez en mi vida me caí por las escaleras por el interés de volver rápido, de volver a verla. A lo Cenicienta veo yo, ¿no? A lo Cenicienta, sí, totalmente. No perdí el zapato, pero casi las pinillas. Entonces, bueno, os casasteis y ¿qué fuiste a vivir? ¿Málaga, Madrid o...? Nos fuimos a vivir a Madrid. A Madrid, que era donde yo trabajaba allá. Y bueno, nos casamos, pues yo digo que muy enamorado. Me casé muy enamorado y pensé que con eso era suficiente. Pero luego empieza el día a día, la convivencia y la cosa se empieza a complicar. Las diferencias. Las diferencias, porque es tremendo, es que éramos lo contrario el uno del otro. Yo suelo decir que, vamos, yo digo que pensamos que nosotros éramos los únicos, que éramos lo contrario el uno del otro, y luego hemos visto, porque tenemos relación ahora con muchísimos matrimonios, que a todos le pasa exactamente igual. Entonces, bueno, que si ella es generosa, yo soy ahorrador, o sea, 2 dones, ¿no? Pero que, claro, según cómo lo enfoques, pues esto se convierte en un pequeño problema en el tema de la economía familiar, ¿no? Y pues ella, por ejemplo, muy ordenada, yo tenía mi propio orden, tampoco hay que explicarlo. Sí. Yo muy puntual, Maui pues no le era demasiado, la verdad. Y entonces pues eso significaba salir cabreados de casa todos los días. Como eso en todo, en la educación de los hijos, ella era de acoger a los hijos en su dolor, yo era de a los niños hay que hacerlos duros porque la vida es dura, y entonces pues yo pensaba que ella era demasiado blanda, el que yo era demasiado duro, y como eso en todo, absolutamente todo. O sea, que si a ella le gusta dormir con la puerta abierta, a mí con la puerta cerrada, que si ella empachurra el dentífrico yo le enrollo por abajo. O sea que, entonces este es el mundo en el que te metes, ¿no? Explicado así, piensas anécdotas, pero claro, cuando es el día a día y lo vas juntando todo, se hace una bola muy grande. Y un día, bueno, a eso le sumamos muchas más cosas, ¿no? Y heridas, pues también, de origen, en fin, que no sabíamos amar, sobre todo en estas dificultades, ¿no? Claro,
de novios, con la copita, esto es muy fácil, ¿no? Pero... ¿Y esto es lo que llamáis vuestros primeros 10 años de destrucción? Sí, bueno, ya digo que uniéndolo a otras situaciones pues más difíciles, ¿no? Pero claro, llego a uno a pensar, me he equivocado de persona, me he precipitado, ¿no? Y ya estábamos en un momento, ¿verdad?, de una decisión por mi parte muy seria de pues separarnos, ¿no? Porque para herirnos y oye, pero bueno, ahí fuimos a una peregrinación a Fátima y nuestra madre nos rescató. El antes y después fue en ese punto, ¿no? En ese punto fue... Y contarnos, ¿y qué pasó en Fátima? Bueno, pues Fátima fue conocer ese amor, para mí fue conocer, me mostró la paz. Algo impresionante, algo que era consciente que no venía de mí y un deseo muy grande de lograr aquello que estaba viviendo, que era consciente que no venía de mí, ¿no? Y bueno, pues sí que fue una semilla en mi corazón que plantó para ese deseo de buscar a Dios de verdad, ¿no? Con todo mi corazón y con toda mi alma, porque nosotros tenemos una fe de misa dominical, por tradición casi, o sea, pero yo no conocía el corazón de Dios. Le hablaba, le pedía, ¿no? Desde mi frustración, desde mi dolor, ay, fíjate la china que me ha tocado, pero no conocía, ¿no?, el corazón de Dios. Y ahí empezó un camino pues de ir conociéndole, ¿no?, de buscar la palabra del Señor, de la Eucaristía, vivirla de otro modo y con más frecuencia, los sacramentos, la confesión, ¿no? ¿Y a ti te pasó lo mismo? Sí, bueno, fue una experiencia muy fuerte de María, estas que marcan, no se te olvidan, ¿no? Yo la viví a la par que Magui. En mi caso fue pues justo al terminar de rezar un rosario. Era la primera vez que rezaba yo un rosario así tan en serio, ¿no? Y nunca el rosario había significado nada para mí, pero en aquella ocasión pues como que no sé, pues la Virgen me dio la gracia de rezarlo de otra manera, y al acabar pues eso, sentí una presencia muy fuerte de la Virgen. Era como que me llenaba absolutamente y me desbordaba, y viviendo esa experiencia pues ella me transmitió varias cosas en el ámbito así más personal, pero en el ámbito de la misión, ¿no? Pues me dijo que nos encomendaba una misión para el matrimonio y la familia. Bueno, para mí me costó creer aquello, ¿no? Y le pedí una prueba, en fin, ya pasaron luego muchas cosas. Pero bueno, en definitiva, lo que ocurrió fue eso, que nos encomendó una misión que nosotros no nos imaginábamos que iba a ser, ni cómo iba a ser, y además pues estábamos en plena crisis, con lo cual tampoco entendíamos mucho, ¿no? Sí. Que era aquella encomienda, ¿no? ¿Cómo lo pusisteis en común? Porque claro, muchas veces en el matrimonio uno llega a unas conclusiones, a un momento de fe, pero después hay que ponerlo, o sea, que los dos llegáis al mismo sitio pero por caminos diferentes. ¿Y cómo lo ponéis en común? Bueno, él estaba visiblemente emocionado, yo también, y bueno, pues ¿qué te ha pasado? ¿No? Y compartimos, y nuestro asombro fue que era lo mismo, solo que bueno, pues lo habíamos vivido, o sea, sin ser consciente yo de lo que estaba viviendo él, ni él de lo que yo estaba viviendo, pues era lo mismo. Entonces, bueno, pues pero luego él se paraliza, se queda en ese asombro, ¿verdad? Luego siempre le gusta decir que cuando luego descubrió a Jeremías, ¿no? Que enmudeció por no creer, ahí pasó un proceso que a mí pues también me desesperaba. Perdón, sí, perdón. Zacarías, ¿no? Que enmudeció por no creer. Y ahí pasó un proceso en el que yo decía, es que con este hombre no puedo ir ni a Dios, porque como que no respondía, como que se quedaba atrás, y entonces yo que me quería comer el mundo y quería pues salir a volar, y ¿no?
Y entonces ahí empecé yo a correr, ¿no? A ir a mi Eucaristía, y él se quedó un poco atrás, ¿no? Y ahí sí fue duro, porque claro, él ya empezaba a decir, pues es que yo no me caso con una monja, que estás todo el día rezando, ¿no? Pero ahí la Virgen me hizo detenerme, ¿no? Y tomar conciencia que le tenía que esperar, que esto no podía ir yo haciendo lo que yo quisiera, ¿no? Le tenía que esperar, pero sin olvidarme de él y por supuesto sin olvidarme del Señor. Entonces era que Dios no creara división entre nosotros, ¿no? Y a lo mejor yo hacía algo que a él le agradaba, pero mientras estaba rezando, ¿no? O a lo mejor pues sí que me tocó renunciar a cosas que me apetecía, ¿no? Que pues en la parroquia que me ofrecía el párroco catequesis porque daba catequesis de niño de comunión, madres de comunión. Bueno, pero que todo eso no creara división entre nosotros, ¿no? A buscar el equilibrio entre... Sí, pero con la conciencia de que era una misión, ¿no? Entonces, pues el mensaje de Fátima yo lo creí. ¿Estáis dispuestos a ofrecer sacrificios y oraciones? Y entonces, pues ahí empecé, ¿no? En ese camino de ofrecer sacrificios y oraciones por su respuesta, ¿no? Bien, yo, a ver, como había vivido esta experiencia tan fuerte después de rezar el rosario, y pues después de aquello rezaba todos los días el rosario. Y cada vez que rezaba el rosario volvía a revivir la misma experiencia que vivía allí en Fátima, con lo cual era impresionante. Pero fíjate qué curioso que como somos, bueno, como soy, que a pesar de vivir esa experiencia tan fuerte de María en cada rosario que rezaba, pues poco a poco fui dejando de rezar el rosario, fui dejándolo, hasta que dejé de rezarlo. ¿Y qué ocurrió? Perdí la gracia. O sea, yo ahora rezo un rosario y ya no experimento lo que experimentaba, ¿no? Y a lo mejor pues decir, vaya, pues qué fastidio, ¿no? Pero mira, yo doy gracias a Dios porque aprendí una cosa, que uno no se convierte por tener una experiencia de la Virgen maravillosa, ¿no? Una experiencia mística fenomenal, ¿no? Sino que uno se convierte por la perseverancia, por ser perseverante. Yo lo dejé y volví a mi mundo de antes, y Maui en cambio pues siguió, ¿no? Es más, iba más. Y todos esos sacrificios y oraciones que ofrecía Maui por mí pues acabaron dando fruto. Y yo vi que Maui empezaba a cambiar y tenía una paz que no tenía antes. Los niños le llamaban la nueva mamá. Era curioso porque eso ya mejor, claro, yo lo que le planteaba siempre eran pues planes mundanos, ¿no? Oye, ¿por qué no vemos una película esta noche y tal? Y ella a lo mejor pues, lo que quería era rezar, pero ella se sentaba a mi lado y se ponía a hacer como que estaba viendo la película conmigo, pero en realidad estaba con el rosario escondidillo rezando por mí y cosas así, ¿no? Entonces esto fue lo que le fue cambiando. Claro, cuando yo vi el cambio en ella dije, yo quiero de eso, así que empecé a hacer lo mismo que ella y empecé a ir a la Eucaristía diaria. Y fue la Eucaristía diaria lo que me fue transformando, poco a poco, ¿no? Hasta que llegó un momento en el que los dos pues estábamos más o menos al mismo nivel, ¿no? Y entramos en una fase, bueno, de enamoramiento de Dios impresionante. O sea, ya no íbamos a celebrar nuestros aniversarios a ningún resort, íbamos a una casa de espiritualidad a consagrarnos a la Virgen o cosas así, ¿no? O yo qué sé, pues buscábamos a Dios en todo y en todos, ¿no? Y nos cruzamos por la calle con un sacerdote y le parábamos a hablar con él, a ver qué quería Dios de que nos hubiéramos cruzado con un sacerdote, o sea que... Bueno, esas cosas muy puntuales, ¿no? Sí. Pero bueno, es para haceros ver un poco el estado. Y además esto, como comentabas antes, a los hijos también les afecta, ¿no? Sí, eso fue después, fue después. Nosotros... en paralelo un poco a esto, lo que sí empezamos a trabajar nuestro matrimonio, porque claro, teníamos un matrimonio que arreglar, porque esto, o sea, la fe te ayuda en mostrarte el amor verdadero, ¿no? Sí.
pero luego nos faltaba cómo aplicar esto a nuestra vocación concreta, que es el matrimonio. Y ahí, pues buscando, nos encontramos con el Pontificio Consejo para la Familia, que decía que el matrimonio tenemos una gracia específica y necesitamos un camino de fe y formación específico permanente. Y dijimos, pues genial, lo que queremos, un camino de fe y formación específico permanente. ¿Por qué? Pues porque nosotros teníamos un problemón y no sabíamos cómo salir, no sabíamos por dónde empezar, era como una madeja de problemas, de heridas mutuas, de ofensas, ¿no? Que no sabíamos por dónde empezar a desliar, y que cada vez que nos sentamos a intentar solucionar algo, no lo solucionábamos, al contrario, acabábamos peor, porque salía toda la porquería desde el principio, ¿no? Así que no sabíamos. Nos pusimos a buscar ese itinerario y bueno, no nos vamos a alargar, pero al final con quien nos encontramos fue con San Juan Pablo II. Y San Juan Pablo II fue el gran descubrimiento del cómo, ¿no? O sea, de ese amor que nos enseña el Señor, de ese amor verdadero, ¿no? Cómo llevarlo a nuestra vocación. Y ahí fue San Juan Pablo estuvo 5 años, casi 5 años en las audiencias de los miércoles, hablando sobre el matrimonio y la familia, y en esas audiencias, bueno, pues hay una riqueza espectacular que fue la que a nosotros nos transformó. Bueno, yo el Señor me enamoró, para mí es el Señor el que me ha salvado, ¿no? Jesús es así. San Juan Pablo hizo que conociera pues muchas cosas que necesitaba comprender también, como el porqué de nuestras diferencias, como en lugar de ser un error o incompatibilidades, pues eran puntos de unión. San Juan Pablo nos mostró algo que conocer eso pues te hace que se produzca un giro, ¿no? en tu lógica, en tu mentalidad, en tu modo de ver las cosas, ¿no? Y ayuda mucho, ¿no? Porque antes, claro, estaba viviendo mi fe con el Señor como casi con resignación, bueno, por el Señor, pero ¿no? En ese principio. Y luego además habías comentado nuestros hijos. Sí. Aquí el tema fue que estábamos tan perdidos que cuando empezamos, pues empezábamos solos, o sea, primero yo sola, luego los dos juntos. Y claro, cuando nos dimos cuenta, porque íbamos a retiros, esto, todos sin los niños, y los niños los dejábamos con mis padres, con los abuelos. Y claro, cuando nos dimos cuenta dijimos, oye, que esto es fundamental para nuestros hijos, que esto es lo que más queremos para nuestros hijos, porque esto es lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos, ¿no? Claro, el mayor ya está en la adolescencia, y ahora dile tú a un adolescente, vamos a rezar. Sí. Claro. Es más complicado. Fue duro porque ahí 2 años y medio, pues así como con mucha alegría, empezamos, venga, reunión familiar, no vamos a ser solo una familia que comparte techo y mantel, vamos a conocernos, a conocer de nuestro corazón, a compartir, pero aquí era como unos sorpresa, qué rollo, no sé. Claro, yo sabía que si me ganaba el mayor me tenía ganado el pequeño, que el pequeño el mayor era como, todo lo que hacía el mayor era maravilloso. Pero no había manera de ganarnos al mayor, el mayor siempre resoplaba. Y ya finalmente pues lo vivía tan claro que era lo mejor que deseaba para ellos, que yo decía, es que por encima de vuestra profesión, por encima de todo lo que pueda desear unos padres, lo más grande que me ha pasado en mi vida es encontrarme con el Señor y que el Señor me dé tanto bien como me ha podido dar. Y es lo que quiero para vosotros. Pero aquí yo fui como llorando y digo, y ya no puedo tirar más de vosotros y todos son quejas y yo que es la sonrisa, pero por dentro, o sea, que ya no podía más. Fue un momento que me vine abajo y lo compartí con ellos, con esa sencillez, porque estaba rota. Y entonces digo, si vosotros no me ayudáis a que esto se haga una realidad en nuestra familia, pues es que no puedo más, porque ya mis fuerzas han... Y ahí pues el Señor tocó el corazón a José Luis, que él siempre dice que le resultaba ya un poco ridícula, ¿no? Con esto de intentar potenciar la alegría, bueno, para hacer eso que parecía una payasa. Y
ahí le tocó, ¿verdad? Y tomó conciencia. Y claro, es que un padre es tan importante para unos hijos, ¿no? Cuando son chicos encima, que ahí en esa unión hizo, ¿verdad? El Señor hizo mucha fuerza, ¿no? Y para ellos fue fundamental. Y ahí empezaba un camino. Así que nada, el mayor al final, en una ocasión que nos pidieron que dieran testimonio de oración en familia y tal, y ellos eran mayores, yo no recuerdo la edad, pero quizás tendría Gonzalo 19 o 20 años, ¿no? No recuerdo la edad, pero ya era mayor. Y él dijo, yo sé que existe Dios porque he visto lo que ha hecho con mis padres y eso no es humano. ¡Wow! No sabíamos lo que iba a decir, ¿no? Pero esto fue un descanso, ¿no? Ya lo dijo todo. Ya, sí. Y gracias a Dios, pues eso, está también enamorado del Señor y tiene claro que es importante en su vida, ¿no? Así que bueno, como Dios va haciendo, ¿no? Aunque empecemos haciéndolo torpe y sigamos haciéndolo torpe, ¿sí? Pero entonces, gracias a vuestra experiencia, todo esto lo habéis metido en un proyecto, ¿no? Que se llama Amor Conyugal, que nos gustaría un poco que nos contarais qué es, si es movimiento, si es y el por qué, y bueno, que nos habléis de ello, que sé que está funcionando muy bien en muchos sitios de España y que puede ayudar mucho, ¿no? Pues todo empieza con esta búsqueda, ¿no? Y con este encontrarnos, quien busca encuentra. Entonces pues el Señor nos puso, ¿no? Nos mostró este camino de San Juan Pablo, que él lo que hace es que nuestro Señor Jesucristo, cuando le están hablando del matrimonio, ¿no? En Mateo 19, en Marcos 10, que le preguntan si era lícito o no repudiar a la mujer por cualquier causa, pues él no entra en las casuísticas, ¿no? Sino que dice, nos remite al principio. Entender lo fundamental, el origen de todo. Entender el matrimonio como Dios lo creó y lo pensó. Y ahí que San Juan Pablo dice, oye, si nuestro Señor Jesucristo nos está mostrando que debemos ir al principio, al Génesis, ¿no? Pues vayamos, y él fue lo que hizo. Claro, ahí te muestra el matrimonio tal y como Dios lo pensó y lo creó, porque el autor del matrimonio es Dios. Entonces, claro, te empieza a mostrar una belleza y una grandeza y un para qué y las verdades fundamentales que cuando ya la sociedad y tantas cosas te lo deforman, es fundamental. Y esto para nosotros fue algo, ¿verdad? Nos asombrábamos y descubríamos la grandeza de nuestra vocación. Oye, que Dios nos ha creado para que en tu amor y el mío refleje el amor de la Santísima Trinidad. Cosas como estas, que para nosotros no era escucharlo y ya está, sino que era como boom en el corazón, ¿no? Algo impactante y descubrir la importancia de una misión y descubrir la grandeza, ¿no? Pues ahí empezábamos un camino, ¿no? Que nos poníamos todos los viernes en nuestro salón con las catequesis a rezar. Entonces, claro, pues nos salía a compartirlo con otros matrimonios y bueno, pues se fueron creando grupitos y surgieron varios grupos, y cuando ya llevamos, me parece que unos años, no sé si 5 o 6 años de recorrido con los grupos, primero solos, luego unos grupitos, ¿no? Dijimos, pues vamos a hacer un retiro como un resumen de esto, ¿no? Lo que no nos podíamos ni imaginar es que el retiro iba a causar todo esto que fue el retiro. Primero se llenó, lo que pensábamos hacer solo para los grupitos, lo abrimos a más plazas, se llenaron, y un matrimonio que vino de Madrid les hizo tanto bien que dijo, por favor, esto lo tenéis que llevar a Madrid. Y nosotros pues dijimos, bueno, si os encargáis vosotros de la parte logística y tal, pues, pero nosotros no pensábamos que iba a ser esta explosión del Espíritu Santo que ha sido. Llegamos a Madrid, allí igual. Hizo tanto bien, ¿no? Matrimonios que sintieron esa llamada de la Virgen a este proyecto, y todos tenemos que hacerlo, tenemos que hacer que esto llegue a más matrimonios, ¿no? Y ese primer retiro en Madrid fue eso, fue como una llamada, ¿verdad? Fueron matrimonios que vinieron pues ya con un recorrido, una madurez espiritual, un compromiso, ¿no? Lo acogieron con mucha fuerza y de ahí pues arrancó todo, ¿no? ¿Quieres contar tú la parte de qué es Proyecto Amor, si es un movimiento, tal?
Bueno, eso así, pues sin nosotros planificarlo, ni organizarlo, sino que la Virgen iba marcando el camino, ¿no? Iba surgiendo espontáneamente. La planificadora era ella, sí, ¿no? Sí, nosotros no pensamos organizar grupos, y los grupos iban saliendo espontáneamente, y hablamos con 2 chicas en un autobús y de ahí sale un grupo, y entonces, o sea que no era, pero ellos lo que veían es, nosotros hablábamos de lo que San Juan Pablo habla del matrimonio, y todos nos decían, es que nadie nos había hablado así de nuestra vocación, ¿no? Y esto, pues como nosotros, era lo que les llamaba, ¿no? Porque nosotros de San Juan Pablo, o sea, lo que nos llamó fue que encontramos el itinerario en sus catequesis, uno, que es tan importante como si quieres arreglar tu matrimonio o quieres mejorar en tu matrimonio, primero qué, segundo qué, tercero qué, cuarto qué, y te va marcando en un orden concreto, y eso es muy importante. Lo segundo es la belleza, como él habla de la belleza del matrimonio, porque al final ser fieles por obligación es complicado, ¿no? En cambio, cuando tú descubres la belleza de algo, cuando lo deseas, entonces es mucho más fácil ser fiel, ¿no? Y eso era lo que San Juan Pablo, ¿no? Es como esta parábola, ¿no? Que del hombre que encuentra el tesoro en un campo, ¿no? Y entonces lo vende todo para comprar el campo. ¿Por qué? Porque ahí está el tesoro, ¿no? Sí. Pues esto era, nosotros nos estaba desvelando San Juan Pablo el tesoro que hay en el matrimonio, y estamos dispuestos a renunciar a cualquier cosa con tal de conseguir esa promesa del Señor que hay en nuestra vocación, ¿no? Y el tercer motivo es que San Juan Pablo se va a la raíz a nuestras raíces, ¿no? A las raíces de las personas. Bueno, entonces, como te digo, esto que nosotros lo íbamos comentando, pues se fueron organizando los grupos, después los retiros, y se fue configurando lo que es hoy Proyecto Amor Conyugal. Todo esto fuimos de la mano de la Pastoral Familiar Diocesana en Málaga, de la mano del obispo, y íbamos siguiendo las indicaciones que nos iba dando. Al final, lo que ha resultado de todo esto es que el Proyecto Amor Conyugal no es un movimiento, no es una asociación, es un método. Entonces, es como los ejercicios de San Ignacio, ¿no? Pero tú, para hacer los ejercicios de San Ignacio, no te tienes que salir de tu parroquia ni de tu movimiento. Tienes que ser jesuita. Tienes que ser jesuita, efectivamente. Entonces, Proyecto Amor Conyugal no pretende sacar a nadie sino que pues cada uno vive. Es una herramienta. Efectivamente, cada uno sigue viviendo su fe en su comunidad parroquial o su movimiento, pero pues una vez al mes hay una reunión de 1h30, que es este itinerario, en el que pues específicamente se dedican a su vocación, a aprender sobre la vocación, que hay mucho que aprender. Por eso nosotros nos iba tan mal, porque nosotros queríamos querernos, pero no sabíamos querernos. Entonces, aprender que es necesario. Y entonces, pues los matrimonios aprenden, se enriquecen con Proyecto Amor Conyugal y siguen viviendo en su parroquia. Entonces, va surgiendo en parroquias donde se van formando grupos con el visto bueno del párroco correspondiente, de la pastoral familiar de la zona correspondiente, o sea que muy integrado dentro de la Iglesia. Nosotros vamos conociendo los obispos de cada diócesis donde esto arranca, para recibir su visto bueno antes de nada, y de la pastoral familiar antes de nada, y a partir de ahí pues bueno, ya que tenemos el visto bueno, le vamos dando el empujón. ¿Solamente se ofrece o está indicado para matrimonios porque es que muchas veces yo pienso que es necesario hacer unos buenos cursillos prematrimoniales, porque igual que nos preparamos para un trabajo, con unos estudios académicos, con unas carreras, para casarte, que es lo más importante, y recibir un sacramento en 2 días pim pam y ya está. Realmente es mostrar la belleza de una vocación. Es una llamada al amor
y vemos que esto también es para los novios, ¿no? Sería maravilloso que los novios pues conocieran su vocación antes de responder a ella, porque si no... Exacto, ¿no? Y nuestra sorpresa también en los retiros que se hacen, pues que vienen sacerdotes y vienen pues consagradas o religiosas, ¿no? Nuestra sorpresa ha sido que comparten con nosotros, me ha ayudado también en mi vocación, porque al final es entender que he sido creado por amor para amar, y aunque hay muchos aspectos que es más específico entre el matrimonio, entender hombre y mujer, pero luego ahí el amor tiene el mismo lenguaje, ¿no? Sí. Y eso pues también nos ha sorprendido, ¿no? Cuando han compartido con nosotros, me ha ayudado mucho también en mi propia vocación, ¿no? Están abiertos el itinerario también a novios. Otra cosa es que ellos crean que lo necesitan, ¿no? Que es lo que nos pasaba a nosotros en su día. Que claro, tú crees que te quieres mucho y que ya no necesitas nada más, y entonces no estás muy abierto a ello, pero han venido novios y han salido encantados. Y luego también los retiros, bueno, pues tienen una característica diferencial, es que son muy experienciales, decimos nosotros, ¿no? O sea, no es un retiro que llegas, te sientas, te da una charla y otra charla, sino que es verdad que hay doctrina, o sea, nosotros hablamos de lo que San Juan Pablo II habla sobre el matrimonio, hay también tema de testimonial, ¿no? O sea, intentamos no hablar solo desde la teoría, sino desde de cómo nosotros vivimos eso, ¿no? Y cómo nos ha ayudado, nosotros y los otros matrimonios que intervienen. Y luego hay experiencias entre ellos, ¿no? Y esto es clave, porque, a ver, la teoría, o sea, está bien porque te marca el rumbo, pero se te olvida, o sea, tú acabas o sea, es una charla un día, te encantó, pero al mes te preguntan, ¿de qué iba la charla? Y te acuerdas de qué iba, pero... Y a los 2 meses ya igual te queda una idea, ¿no? ¿No? Entonces, pero en cambio las experiencias, esas no se olvidan. Y además las experiencias son las que nos cambian la vida. Entonces, y quisimos hacer el retiro muy experiencial porque esto era lo que les iba a cambiar la vida, ¿no? Y bueno, los matrimonios allí pues viven unas experiencias maravillosas, que la artífice aquí es nuestra madre, con el Espíritu Santo que se derrama ahí, ¿no? Y viven unas experiencias que están transformando, cambiando a muchos matrimonios, ¿no? La mayoría nos dicen, ha sido un antes y un después en nuestro matrimonio, ¿no? Entonces, oye, que a lo mejor llevan 20 y tantos años o 30 años casados y que te digan ha sido un antes y un después. Y luego muchos matrimonios en crisis muy fuertes, o sea, de esto que humanamente tú dirías, esto no tiene solución. Es más, a alguno le dicen, lo vuestro no tiene solución, y a lo mejor pues se dan la última oportunidad, o alguien les paga el retiro, les invita, y viven allí unas experiencias que les cambian la vida. Les cambia la vida y se están reconstruyendo pues cientos de matrimonios en situaciones muy complicadas, y está cambiando la vida de muchos cientos de matrimonios en situaciones no tan complicadas, ¿no? No es Proyecto Amor para matrimonios en crisis, es el camino que nos lleva a Dios para nuestra vocación. Y la experiencia está siendo que matrimonios que han construido, que tienen incluso sus grupos de matrimonio y tal, pues es ver esa plenitud de la llamada tan hermosa, ¿no? Y muchos nos dicen, bueno, yo venía de sobrado, pensé que ya lo sabía todo y el bien que puede hacer. Entonces es incorporarse al camino independientemente del punto de partida que llegues a ese camino, ¿no? Se dio el caso de un matrimonio que vino porque le había pagado el retiro la hermana de ella, pero le había pagado el retiro, pero le había dicho que iban a un spa. Bueno, depende de cómo lo mires, un spa espiritual, ¿no? Bueno, entonces, 1 o 2 días antes, Maui llamó a este matrimonio. Y le dije, dile que es spa, que...
ella le contó a lo que iban, ¿no? Porque es que, claro, imagínate que nos aparecen ahí con la toallita, o sea, que no era tampoco plan. Sí, no, me ha quedado un poco mal. Pero imagínate en qué situación estarían para que hubiera que decirle vais a un spa, porque si no, no van. Y mira, pues estuvieron en el retiro y fue muy impactante para ellos, y ha sido un cambio radical. Entonces, además creo que tal como está la sociedad hoy en día y todo en contra de la familia y el matrimonio, poderse encontrar en un proyecto así donde agarrarse, te vaya más o menos bien, creo que es importante, ¿no? Y también poder compartir esto, que algunas veces he pensado que hay cosas que no solamente me pasa a mí, yo soy una de... y dices, no, nos pasa a todos, pero siempre hay un levantarse y un seguir, ¿no? Sí, pero digamos la característica de Proyecto Amor Conyugal, nosotros no vamos en contra de los que van en contra del matrimonio. Ya. Nosotros lo que hacemos es ensalzar la grandeza y la belleza del matrimonio, es mostrar esa grandeza para que los matrimonios se enamoren de su vocación, y a partir de ese día pues deseen por encima de todo por vivir su vocación, porque es que es su llamada a la santidad. Bueno, nosotros llevamos 16 años aprendiendo sobre matrimonio, ¿no? Y seguimos aprendiendo cosas nuevas. Es que hay que plantearse que esto es un invento de Dios y que elevado a sacramento, y que además tiene que ser capaz de representar el amor de Dios aquí en la tierra, con lo cual bueno, es un tema que da mucho de sí, ¿no? Y sobre todo porque está tan distorsionado por el pecado, que San Juan Pablo decía que el pecado pues hace que nos nuble de alguna forma, ¿no?, el conocimiento, la conciencia, las opciones y las decisiones. Entonces lo que creemos conocer no lo conocemos porque por el pecado está distorsionado. Entonces necesitamos de la revelación para conocer realmente. Entonces esto es lo que hace San Juan Pablo, nos muestra que lo que el Espíritu Santo ha suscitado en la Iglesia a través de los padres de la Iglesia durante tantos siglos, lo que hay en el Evangelio, lo que hay en el Antiguo Testamento sobre nuestra vocación, para que eso que no entendemos alguien nos lo muestra. Y cuando nos muestra, bueno, fíjate, el Papa Francisco dice que el matrimonio es lo más hermoso que Dios ha creado. Y le solemos decir a los matrimonios: hasta que vosotros no viváis entre vosotros lo más hermoso que conocéis de lo que Dios ha creado, no paráis, porque hay que seguir hasta descubrir cómo era el matrimonio como Dios lo pensó. Oye, entonces sé que hay muchos grupos en Barcelona, en Madrid, bueno, como seta está saliendo esto. ¿Cómo ponerse en contacto, o cómo, si alguien quiere que en su parroquia o en su provincia no hay grupos, los haya? O sea, ¿cómo podemos acercarnos al proyecto? Hombre, la mejor vía es hacer el retiro, porque el retiro es un anuncio de un camino, y tomas conciencia, ¿no?, de esta llamada de Dios, ¿no?, de este misterio que decía José Luis, ¿no?, que el propio Dios ha creado, y al ser infinito se hace infinito. Dices, ¿cómo podemos entrar en la rutina? Pero si esto es porque no nos estamos ocupando, ¿no? Porque realmente siempre hay algo que aprender, y vas caminando y se abre un nuevo camino, ¿no? Entonces el retiro es un buen medio, ¿no? El anuncio, pues bueno, es como, yo que soy artista, ¿no?, pues pienso que una pincelada de un cuadro, ¿no? Pero también está la página web, ¿no? Algunos lo solicitan. Sí, tenemos la página web, que es proyectoamorconyugal.es, y a través de la página web pueden contactar con nosotros, o a través del correo electrónico, que es proyectoamorconyugal@gmail.com. Y ahí, pues, en la página web, pues también se informa de los retiros, de cuándo se anuncian los retiros, cuándo se va a abrir la inscripción, porque bueno, esto no es, o sea, el último retiro de Barcelona, que empieza mañana, pues se llenó en menos, me parece
parece que me han dicho 28 minutos. En menos de 28 minutos y hay una lista de espera importante. Pero es que en Madrid, el último que fue el fin de semana pasado, se llenó en menos de 2 minutos. Bueno, estáis que... Dicen que como rompéis, ¿no? cómodos. No, y fíjate, sin hacer publicidad de ningún tipo. Bueno, ya se encarga la Virgen, ¿no?, de hacer la producción. Pero es el boca a boca, ¿sabes? Lo que la gente vive allí, la Virgen le toca el corazón de tal manera que salen y, claro, hablan a todo el mundo. Es que como madre, ella quiere lo mejor para sus niños. Entonces pues, nosotros eso, ¿no? somos un mero instrumento, bueno, somos sus hijos, pero nos hemos consagrado a ella y estamos para lo que ella quiera, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que está siendo maravilloso, porque para nosotros es como estar en primera línea de un milagro en masa de la Virgen. O sea, tú tenías que ver las caras de los matrimonios el viernes cuando llegan y es desolador. Bueno, no todas. Bueno, no todas. Bueno, sí, pero que hay un antes y un después de pasar por el retiro, ¿no? Y cuando los ves el domingo es increíble. Ya es otro... Es increíble lo que la Virgen... Y casos concretos que conocemos, pues nosotros desayunamos, comemos y cenamos en privado con los casos más complicados. Claro. Y cuando vemos lo que hace la Virgen allí, bueno, es impactante. ¿Nos podéis contar alguna anécdota de algún caso, de alguna cosa así? Sí, especificar sin nombres, nombres, sí, de ¿no? cosas curiosas que os hayan pasado con Pues algún mira, por matrimonio. ejemplo, hubo un caso que nos llegan y nos dicen, mira, teníamos ya la cita para el divorcio, pero resulta que, dice ella, resulta que no pude ir porque se me puso la niña mala. Y se me ponía mala la niña y seguía mala y no podía yo ir a firmar la sentencia. Total, que bueno, pues en esto ¿no? Que de repente me llega lo del retiro. Sí. Y entonces, total, que hicieron el retiro cuando ya el divorcio estaba ya solamente había que firmar. Sentenciado, solo había que firmar. Hicieron el retiro y bueno, evidentemente se fue a freír monas. Fueron a romper el papel. Fueron a romper el papel y cosas así, o un matrimonio. De estos casos de divorcios ya, estos ha habido muchos, ¿no? También. Y a este retiro de Madrid vino un retiro de otra ciudad. Un matrimonio de otra ciudad que vino a darnos la noticia que detenían el proceso de nulidad, que estaba tan convencido que su matrimonio era nulo cuando vino al retiro, cuando ellos lo hicieron, y nos emocionamos, José Luis y yo, ¿verdad? Porque es que desgarra, ¿no? Cuando dice uno, es como Jesús ante Jerusalén, ¿no? Si conocieras el amor de Dios, si conocieras lo que Dios ha pensado para ti, lo que tiene pensado para ti, es que es algo tan doloroso ver cuando nos lo cargamos, y esto lo decimos también porque lo hemos vivido en primera persona, ¿no? Es como decir, por favor, esposos, despertar, que Dios tiene algo grande, no os quedéis con algo mediocre, ¿no? O algo destructivo, ¿no? Dios tiene algo pensado muy hermoso para ti, para vosotros, ¿no? Y creo que era fundamental que también los matrimonios tomáramos conciencia de esto y lo acogiéramos, que es la alegría tan grande que tenemos, que muchos matrimonios están acogiendo el don, ¿no? El don de poder, el don de Dios, el don de su vocación conyugal, y lo están queriendo compartir con otros matrimonios porque ven cómo me voy a guardar este tesoro, ¿no? Y entonces es hermosísimo como en un retiro tantos matrimonios están ahí yendo en el nombre del Señor, ¿no? A decir, vamos a contaros lo que es una maravilla, vamos a compartir con vosotros esta experiencia, ¿no? Y luego acompañaros, porque está el camino de matrimonio tutor que dice la figura del Papa Francisco, que es un camino precioso y está dando tantos frutos, ¿no? Y es, bueno, pues ese matrimonio que el Señor lo ha levantado por la gracia en el retiro, pues no dejarle solo, sino luego pues ahí hay un matrimonio que reza, que ofrece sacrificios y que le va mostrando ese camino de San Juan Pablo más
en su caso personal, en lo que necesiten, ¿no? Y está siendo una maravilla, impresionante. Esto muy importante también, ¿no? El camino del matrimonio tutor, del acompañamiento, de te voy a coger de la mano, no tengas miedo, no estás solo. Humanamente hablando, ¿no? Eso es, ¿no? A veces es como hacer los camilleros, ¿no? Mira, te bajo, te descuelgo del techo, hago lo que haga falta, pero te voy a llevar hasta Jesús. Cuando ya estás paralizado, estás paralítico, estás como estés, o sea, es decir, créetelo porque Dios lo ha firmado. Algunos tienen el divorcio solo para firmar, pero como llegan al retiro, tienen la firma de Dios. Y esa sí que va a misa. Esa es la que vale. Nunca mejor dicho. Se mejor el Señor. Sí, y esto pues es precioso. Bueno, es una misión que a nosotros nos conmueve cuando la Virgen en Fátima decía que era la gran batalla, ¿no? De Satanás contra Dios por la familia y el matrimonio, ¿no? Porque es algo tan santo, tan sagrado, que claro, el otro lo quiere destruir y es lo que estamos viviendo. ¿Quién no tiene a su alrededor un familiar, un amigo, ¿no? Y entonces lo que estamos viendo es que María es la llena de gracia, la que pisa la serpiente y que vence, ¿no? Y que vence. El corazón de María triunfará y eso lo estamos viendo como triunfa en cada matrimonio, en cada corazón, ¿no? En cada familia, ¿no? Es un triunfo en el santuario del hogar, ¿no? Tu propio santuario. No, por eso veo vuestro caso y el proyecto como muy edificante, precisamente porque ahora está todo contra la familia y dice, unas veces uno se desanima, ¿no? Y dices, uy, qué mal. Y dices, no, Dios no nos deja solo y nos va más fuerte. ayudando. Dios es más fuerte. Y nos va dando pues esto, herramientas, ¿no? Sí. Y daros las gracias porque habéis dicho que sí a esa invitación de la Virgen de hacer... Es fácil cuando uno sabe que está en el mejor equipo. El equipo que siempre mete los goles y gana, ¿no? Bueno, pues yo os quería dar las gracias por compartir con nosotros este rato y por vuestro sí y por vuestro trabajo, porque es súper necesario. O sea que muchas gracias y aquí estáis invitados para cuando queráis volver. Muy bien. Muchas gracias a vosotros, hemos estado como en casa. Sí. Nos alegramos mucho. Y aquí nos despedimos hasta la próxima vez que nos encontremos, en la próxima entrevista. Esperamos que os haya gustado mucho. Adiós, hasta pronto.